En esta oportunidad vamos a conversar sobre la construcción de variables. El primer ejemplo que vamos a realizar es formar una variable llamada edad con datos aleatorios basados en una distribución normal. Para eso nos vamos al SPSS y vamos a identificar justamente dónde se construyen las variables. Para construir una variable, en primer lugar nosotros debemos tener ya una base o debemos nosotros identificar un campo como tal. Si nosotros vemos en la vista de datos, ya hemos ingresado una cantidad de información que nos va a ser útil y nos va a servir. Cuando yo envío a construir una variable, se me generará la nueva variable donde yo la ubique en la mitad de la tabla o al final de la misma, y esta variable tendrá las características justamente que nos van a permitir a nosotros identificar en base al ejemplo. Ahora, la variable va a llenar todos los campos, es decir, automáticamente generará los 220 datos. ¿Cómo lo realizamos? Pues bueno, nos vamos a ir calcular variable que se encuentra en transformar. Para calcular variable nos genera un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es capaz de identificar algunas características y en base a ella se pueden hacer diversas actividades. Lo primero que nosotros vamos a definir es el nombre de la variable. En este caso se va a llamar edad. Podemos ya definirlo directamente el tipo y etiqueta, o en su lugar podemos nosotros luego al final ya identificar estas características en la vista de variables. El igual nos va a representar a nosotros qué es lo que nosotros queremos representar y qué es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos varias cosas que podemos hacer, más o menos similar a lo que podríamos trabajar con un Excel. Podemos nosotros multiplicar variables, como en el caso de lo que tenemos acá, las variables que están dentro de esta base de datos. Podemos nosotros identificar acá funciones que ya están dadas. En este caso yo voy a utilizar una función que ya está dado porque quiero construir una variable con números aleatorios. Para eso yo necesito identificar aquí la función. Recuerden que está en inglés y tenemos que nosotros partir desde inglés números aleatorios. Entonces nosotros aquí tenemos ejemplos de números aleatorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar justamente la función de random en normal, es decir, me devuelve un valor aleatorio en base a la distribución normal. Para eso me dice que yo debo obviamente cliquear dos veces para que se pase acá, y el signo interrogante es el que yo debo identificar la característica que yo quiero. Y si yo me baso en instrucción, el primer signo de interrogación es la media y el segundo la desviación estándar. Voy a tomar para el ejemplo una media de 30, me salto la coma y escribiré la desviación estándar 2.5. El momento en que yo completo eso, ya puedo hacer y trabajar acá. Ahora, yo tengo acá también una opción condicional que me va a permitir a mí identificar alguna característica extra. Por el momento solamente voy a trabajar con esta. Pongo aceptar, se me va o indica justamente el proceso en el visor de resultados que se ha hecho, y confirmamos que utilizamos un números aleatorios con 30 y 25 y fue creada justamente la variable edad. Si nosotros vamos al final, vemos que hemos creado justamente edad y se me puso con las características comunes que me genera ahora mismo, ¿sí? Lo principal es de escalar. Dejo sin etiqueta por el momento para continuar con el ejemplo. Si yo me voy al final de la base de datos, justamente tenemos en edad que ya hemos generado el valor como tal, ¿sí? Y ya tenemos nosotros una variable creada y se crean automáticamente de todos los datos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a trabajar con la formación de la variable años, igual basados ahora en una distribución uniforme. Para esto me voy a transformar, calcular, se quedan grabados los datos anteriores. Ahora voy a cambiar justamente el nombre y vamos a poner años, y vamos a pedirle en cambio ahora que sea una distribución diferente. Vamos a buscar acá la distribución que nos está pidiendo, es decir, distribución uniforme, y para eso me pide, a diferencia del anterior, me pide aquí que sea el mínimo y el máximo. Entonces vamos a poner la edad
mínima, que es la primera cantidad, 18, y la edad máxima de 25. Entonces ahí tenemos ya completo en otra distribución. Y ponemos aceptar. Igual, ahora nos aparece que fue creada justamente años basado en la distribución uniforme. Tenemos acá en la pantalla igual que se ha generado la nueva variable como tal. Y el tercer ejemplo que nosotros estamos proponiendo es formar una variable llamada 10 multiplicando edad y años, es decir, las variables anteriores, que sería otro caso que nosotros podríamos utilizar. Para esto nosotros vamos a utilizar justamente el nombre 10 y nos dice que calculemos ya no en base a las funciones, sino en base a la multiplicación de edad, que va a multiplicar a años, que se encuentra acá, la multiplicación de los dos. Yo podría incluso con el tablero incluir otra función, por ejemplo, digamos que quiero sacar solamente un porcentaje y por esto multiplicaría por el 10% o 0.10, que es la equivalencia en números decimales. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas funciones. Hay otras funciones adicionales que se pueden trabajar, es un poco ir buscando las que nos sean adecuadas para cualquier acción que nosotros queramos sacar. Por ejemplo, yo puedo sacar o dejar que toda la columna muestre el promedio de una de las variables que estamos. Por ejemplo, yo podría sacar aquí el promedio de tamaño o el promedio de dormitorios o cualquiera de ellas. Entonces ya tengo esta, ¿sí? Me dice justamente el trabajo que hemos realizado y nos aparece como tal la función que nosotros estamos buscando. Esto es para la creación de variables.